Con la venia de la mesa directiva, honorable asamblea, compañeras y compañeros diputados, representantes de los diferentes medios de comunicación, señoras y señores. Solicité hacer el uso de esta tribuna del Poder Legislativo subcaliforniano para enaltecer el inicio de la lucha de la independencia nacional, por lo que este proceso representa en la defensa de la soberanía y la construcción de nuestra nacionalidad. Y de manera especial, porque considero que no obstante todo lo que se hace en las instituciones públicas, en todos los espacios de representación popular, y especialmente desde la educación pública y las maestras y maestros de México, donde tiene asiento las autoridades civiles y militares, debemos auspiciar la reflexión a la valoración de la lucha histórica que el pueblo de México, desde sus orígenes, ha venido generando para la construcción de un país libre y justo. No puedo ser, ni debo ser repetitivo en lo que todos sabemos de la causa de la independencia nacional y en lo importante que resulta reconocer el sacrificio heroico de los próceres, hombres y mujeres que entregaron su vida, sus bienes y su pasión y su talento en las distintas etapas de la insurgencia revolucionaria que duró poco más de 10 años y que produjo cientos de miles de muertes en una guerra popular contra el gobierno novohispano y sus representantes imperiales. Hay en ellos, en los héroes y las masas populares, un enorme sacrificio que a 209 años puede decirse fácil o perder valor en nuestras conciencias ante una época donde la ciencia y la tecnología de punta debilitan las fronteras geográficas de los países, en el subdesarrollo y la evolución del gran capital somete y condiciona los procesos económicos y los flujos financieros a nivel mundial. Todo lo cual ha afectado el desarrollo social y cultural, socavando recursos naturales que se han explotado destructivamente, se han acentuado formas de dominación que han modificado fuertemente valores y principios a partir de los cuales se inspiró una lucha por la autodeterminación y se constituye en fuertes obstáculos para que los pueblos originarios recuperen lo que justamente se les precede en el desarrollo económico, la democracia y el bienestar social. Todas las naciones, en un momento dado de su evolución, han pasado por etapas de definición trascendentales, como lo ha hecho nuestro país en sus pocos más de 2 siglos, de mantener los mismos ideales de soberanía, libertad y justicia. Ninguna ha escapado a estos procesos, pero en nuestro caso, como países de un continente cuyos pueblos originarios sufrieron una gran afrenta en su población y en sus recursos, mantenemos una hermandad de origen por compartir un territorio común, una historia y una comunidad geográfica. Héroes con los cuales nos identificamos y también pueblos que compartimos problemas similares de nuestro desarrollo. Por eso, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Simón Bolívar, José de Sauce, José de San Martín, entre otros, de personalidad recia y de moral insoslayable, no son ajenos a ningún pueblo latinoamericano que siguen dando la batalla para construir soberanamente su presente y su destino, desarrollarse plena y sustentablemente y distribuir equitativamente el producto del trabajo en toda la población, de manera especial a los que menos tienen. Por ello,
La transformación que estamos viendo en México, en las entidades y los municipios del país, y en el Congreso de la Unión y los congresos estatales, donde prevalecen fuerzas políticas y alianzas progresistas, tienen en la historia nacional, en el ejemplo de estas luchas fundacionales como la independencia, la reforma y la revolución, los más claros ejemplos de entrega a las causas del pueblo e inspiran los ideales del presidente Andrés Manuel López Obrador para dar la batalla diariamente en la reconstrucción del país por la justicia social, el bienestar del pueblo, la honestidad desde el gobierno y la lucha contra la corrupción, y en este proceso de reestructuración del Estado de Derecho, de recuperación del Estado mexicano para las causas del pueblo, como sudcalifornianos, estamos convocados a aportar nuestro mejor esfuerzo para seguir construyendo el país que soñamos las pasadas generaciones del país, por el que murieron miles de mexicanos en las cruentas luchas de la historia nacional. Hoy, más que nunca, se requiere fortalecer la conciencia de los mexicanos, principalmente de la juventud, en los valores de libertad, de democracia y de justicia, cuyas semillas germinaron en el pensamiento de los insurgentes. Ese es el gran valor que nos aporta la reflexión sobre la independencia de México, reconociendo que la lucha por los ideales que nos han forjado como pueblo y como nación, que lucha día a día para defender su territorio, para ejercer su soberanía, para desterrar la pobreza y la miseria, para incrementar las fuerzas del empleo como la mejor garantía de seguridad y bienestar social. Es una lucha que aún no concluye, es una lucha inacabada, a la cual debemos aprobar nuestro mayor esfuerzo, unidos en las coincidencias, respetuosos de las diferencias y perseverando sin descanso. Que las enseñanzas que nos dieron nuestros caudillos insurgentes de entrega y patriotismo y el sacrificio de millones de mexicanos y mexicanas que sigan inscribiendo en las coincidencias la educación y la cultura de nuestro pueblo. Muchas gracias. Séptimo punto. Proposición con punto de acuerdo que presentan los ciudadanos diputados Héctor Manuel Ortega Pillado, Ramiro Ruiz Flores, Carlos José Van Gómez Ruiz, así como la ciudadana diputada Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, integrantes de la fracción parlamentaria mixta Juntos Haremos Historia por Baja California Sur. Se le concede el uso de la tribuna al ciudadano diputado Héctor Manuel Ortega Pillado. Gracias, presidenta. Diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, presidente de la mesa directiva correspondiente al primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur. Diputadas y diputados de este honorable Congreso del Estado, amigas y amigos de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos que hoy nos hacen el honor de acompañarnos. Los diputados Héctor Manuel Ortega Pillado, Ramiro Ruiz Flores, Carlos José Van Gómez Ruiz, así como la diputada Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, integrantes de la fracción parlamentaria Juntos Haremos Historia por Baja California Sur, conforme a las facultades establecidas en los artículos 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 64, fracción segunda y tercera de la Constitución Política de Baja California Sur y el 105 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, nos permitimos someter al Pleno de esta honorable soberanía proposición de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Como legisladores, siempre tenemos que estar atentos al cumplimiento de la ley y estar prestos a cualquier asunto Diputado, permítame un segundo. Le solicito de la manera más atenta a la concurrencia, favor de guardar silencio para poder
escuchar lo que está expresando nuestro orador. Gracias, Presidenta. Que se puede estar presentando en razón de las interpretaciones a modo abusivas que en algún momento realizan las autoridades. Es el caso de muchos trabajadores pensionados del ISSSTE e IMSS. Me han expresado su preocupación, ya que su pensión se las están pagando en unidades de medida y actualización, en UMAS, pretextando la desindexación del salario mínimo. Esta situación se considera inconstitucional, partiendo de la base de que la unidad de medida y actualización no fue creada con este propósito. Eso es así, ya que si bien es cierto, los artículos 26, apartado B, y 123, apartado A, fracción sexta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, establecer que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, y que dicho organismo calculará, en los términos que señala la ley, el valor de la unidad de medida y actualización, que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, pero no para el pago de prestaciones laborales. Es importante mencionar que la exposición de motivos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, presentado ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 11 de septiembre del 2014, se precisó lo siguiente: que la unidad de medida y actualización tiene como objetivo el que se deje de utilizar el salario mínimo como instrumento de indexación y actualización a los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos, como los créditos, contratos, convenios, garantías, coberturas y otros esquemas financieros, las multas, decretos y contribuciones o el financiamiento de los partidos políticos, a fin de permitir que los incrementos que se determinen al valor del salario mínimo ya no generen aumentos a todos los montos que estaban indexados en este, con el objetivo de que el salario mínimo pueda funcionar como un instrumento de política pública independiente y de acuerdo con su naturaleza, cumpla con el objetivo constitucional de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Por lo cual, es más que claro que la unidad de medida y actualización, la UMA, tiene como objetivo servir como índice base, medida o referencia que excluya al salario mínimo de esa función, a fin de que éste sea utilizado exclusivamente como instrumento de política social en los términos apuntados. Empero, en términos de la iniciativa de ley en cita, lo antes precisado en modo alguno implica que el salario mínimo no pueda seguir siendo empleado como índice, unidad, medida o referencia para fines propios de su naturaleza, a saber, para que cumpla con el objetivo constitucional de satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, como ocurre con las disposiciones relativas a seguridad social y prevenciones, en las que dichos salarios garantiza
que el pensionado satisfaga esas necesidades si se utiliza como índice en la determinación de las pensiones. A su vez, en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, que dice, artículo 1, la presente ley, por objeto, establece el método de cálculo que debe aplicar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para determinar el valor actualizado de la unidad de medida de actualización. Artículo 2. Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, se entenderá por 1. Índice Nacional de Precios y al Consumidor, el que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía conforme a lo previsto en el artículo 59, fracción tercera, inciso A de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía. 2. INEGI, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y 3. UMA, a la unidad de medida y actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. Artículo 3. Las obligaciones y supuestos denominados en UMAS se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente por moneda nacional. A efectos deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto expresado en las citadas unidades por el valor de dicha unidad en la fecha correspondiente. Artículo 4. El valor actualizado de la UMA se calculará y determinará anualmente por el INEGI de conformidad con el siguiente método. 1. El valor diario se determina multiplicando el valor diario de la UMA del año inmediato anterior por el resultado de la suma de 1 más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior. 2. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la UMA por 30.4. 3. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la UMA por 12. Artículo 5. El INEGI publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros 10 días del mes de enero de cada año el valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA y entrará en vigor dichos valores el 1 de febrero de dicho año. También puede evidenciarse el contenido de la exposición de motivos del decreto que expide la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios y diversos diputados del 27 de enero del 2016, publicada en la Gaceta Parlamentaria, año 19, Palacio Legislativo de San Lázaro, número 4517-7, en el cual se reitera que esta figura jurídica es una unidad que tiene como objeto el que se deje de utilizar el salario mínimo como instrumento de indexación y actualización de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos a fin de permitir que los incrementos que se determinen al valor del salario mínimo ya no generen aumentos a todos los montos que estaban indexados a este, con el objeto de que el salario mínimo pueda funcionar como un instrumento de política pública independiente y cumpla con el objetivo constitucional de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia
y el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria a los hijos. Ahora bien, es prescindible señalar que tanto la ley del ISSSTE como la ley del IMSS omiten señalar que para el pago de pensiones se utilizan las sumas, situación la cual aprovechó indebidamente diversas autoridades para acoger una interpretación que les beneficie financieramente, pero que perjudica a los pensionados, situación que no se puede permitir, por lo cual, y para no dejar lugar a dudas de interpretaciones constitucionales, propongo reformar la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Estado y del Seguro Social para prohibir categóricamente la utilización de las sumas de las unidades de medidas y actualización para cualquier cálculo referente al salario y las prestaciones que deriven de la relación laboral. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición. Punto de acuerdo. Primero, la 15ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, en ejercicio del hecho de iniciativa previsto por el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 64, fracción segunda y tercera de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, remite al Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a los artículos 52 y 92 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y un artículo 64 bis a la Ley de Seguro Social en los siguientes términos. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a los artículos 52 y 92 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y un artículo 64 bis a la Ley de Seguro Social. Artículo primero. Se adiciona un segundo párrafo a los artículos 52 y 92 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Artículo 52. Para el pago de las pensiones a que se refiere la presente ley, se prohíbe utilizar su cálculo, la utilización de las unidades de medida y actualización, las sumas. Artículo 92. Para el pago de la pensión garantizada a que se refiere el artículo anterior, se prohíbe utilizar para su cálculo la utilización de las unidades de medida y actualización, las sumas. Artículo segundo. Se adiciona el artículo 64 bis a la Ley del Seguro Social para quedar como sigue. Artículo 64 bis. Para el pago de las pensiones a que se refiere la presente ley, se prohíbe utilizar para su cálculo la utilización de las unidades de medida y actualización, las sumas. Único. Transitorios. Único. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, remítase el presente acuerdo a los honorables congresos locales de las entidades federativas para su conocimiento y, en su caso, adhesión al mismo, dado en la Sala de Sesiones General José María Morelos y Pavón del Congreso del Estado de Baja California Sur a los 12 días del mes de septiembre del 2019. ¿Es cuánto? En virtud de que se trata de una proposición con punto de acuerdo,